Recuerdo mucho esto, aunque no parece significar nada. Necesito pensar bien lo que estoy a punto de contar, pues no se trata solo de un sueño, ni siquiera puedo decir que se trate solo de una ilusión. Es algo tan real como yo, como tú, como todos. Pero antes, ante cualquier tipo de sensación, te pido que te concentres. Que sientas como, de manera calma y lenta, un roce de pequeños hilos, que va desde tu espalda baja, subiendo y subiendo, hasta llegar a donde termina tu cuello y comienza tu nuca, y posterior a ello, cómo termina en tu cabeza, parecido al caminar de una cucaracha, arrastrándose y siendo débil en su caminar a través de tu cabeza. No quiero que te asustes, ni que te sientas incómodo o incómoda. Solo que lo sientas. Que comprendas qué es lo que ocurre, qué es lo que se mantiene como un recuerdo, que parece más y más una especie de sueño profundo, del cual puede que jamás haya despertado. O quizás sí solo me esté perdiendo a mí misma en un tropel de cosas sin sentido. En un vaivén, que me hace creer que lo real es falso y lo falso es real. Sin embargo, es más común voltear a otro lado y pensar que las cosas son en realidad buenas. Pero siento que no llego a ningún lado. Soy estudiante de pedagogía recién egresada. Lo mejor de todo esto es que disfruté mi labor, mis estudios, esperando encontrar algún trabajo en el cual dedicarme a la docencia. No es mucho, pues sé de sobra que es un trabajo muy mal pagado. No obstante, es algo que quiero para mí y que puedo disfrutar de forma sincera. No hay mucha gente dispuesta a hacer el trabajo duro de educar a los niños que serán nuestros oficiales, bomberos, científicos, médicos, psicólogos, maestros del mañana. Es algo que disfruto. No hay familiares míos que lo sean, ni siquiera me encuentro con gente que haya vivido algo para pensar en una posible estrategia. Ni siquiera puedo decir que mi familia se sintió feliz cuando supo que quería ser profesora. Pero me sentía feliz, y de hecho, aún y con todo lo que les voy a contar, me siento feliz con las elecciones que hice. Aunque me cuestiono un poco sobre el dónde fueron. Necesitaba un trabajo, saliendo de la escuela, para poder sentar cabeza, y empezar con algo, pequeño, o empaparme un poco sobre lo que significaba ser maestra. No todos los trabajos aceptaban a alguien recién egresada. Pedían requisitos que iban más allá de mi entendimiento. Es decir, decían recién egresados, pero te pedían 6 o 7 años de experiencia. Era, con todo respeto, una estupidez intentar encontrar algo bueno bajo estas condiciones. Y me di cuenta de que valía más la pena hacer contactos que buscar sacar las mejores notas de la clase. Qué ilusa fui. No hice muchas conexiones cuando fui en la universidad y me siento algo inútil ahora, o al menos, en aquella hora, en donde solo necesitaba algo con que comenzar, lo que fuera. Incluso la cosa más nauseabunda con un sueldo paupérrimo, me era seductor. Entre todas esas oportunidades, logré, al fin, encontrar una que me pareció, cuando menos, interesante. Eran las 8 de la noche, yo me encontraba en mi computadora, con la esperanza de encontrar algo bueno, con un buen sueldo y al menos algo de respeto por los derechos laborales. Eso era exigir mucho para mí, para mi padre, incluso para cualquiera de mis colegas. Era algo clasista pensar que por ser del tercer mundo no merecemos tener derechos. Todo ello me causaba un miedo inconmensurable a lo que pudiera encontrar. No quería seguir sin empleo, y temía por encerrarme entre la espada y la pared al no encontrar nada. Hasta ese punto, solo quedaba buscar y buscar. Y como si fuera una especie de suerte divina, mis plegarias se hicieron posibles. Logré encontrar un trabajo que era, cuando menos, sencillo, y por fortuna, cercano. Necesitaban un profesor de orientación para formar a los estudiantes de una preparatoria. Claro, no decía todo ello, pero disfruto romantizando los conceptos de mis posibles oportunidades. Claro, cuando mostré ese empleo a mis padres, papá saltó de su silla, tirando su café, para abrazarme, y mamá, con aquella frialdad que siempre estuvo con ella, solo me felicitó, y me deseó lo mejor en mi primer trabajo. Ambos fueron muy cariñosos, dentro de sus términos, lo cual me hizo sentir más segura.
Solo tuve que mandar mi currículum, mi identificación y mi clave de registro civil para que pudieran tenerme en el sistema. Me pidieron también que hablara un poco sobre mí, aunque no era realmente importante hacerlo. Solo necesitaba decir lo mucho que significaba ese trabajo para mí y que era lo que quería conseguir siendo maestra. Nimiedades. Tras 2 días largos de espera, fui aceptada para comenzar. Esto era algo emocionante, a decir verdad. Debía empezar el lunes. La rutina era como recordaba de algunos profesores. Ir a una sala de firmas, registrarme junto al salón al que iba, y después, ir a dar la clase, para registrar la hora de término. Me sentía conforme con lo que iba a comenzar. Entré al edificio donde debía ir a dar clase, que era enorme. Era el equivalente al tamaño de una plaza comercial, aunque compacta pero alta. Al entrar por las escaleras donde se sube a los salones, sentí algo extraño, una sensación particular recorrer mi espalda, como si tuviera muchos insectos en camino hacia mi cuello. ¿Ves que te dije que quería que sintieras eso mismo? Esa es la sensación incómoda que sentí al entrar. Era como si algo no estuviera bien. La preparatoria nunca había sido un lugar agradable, no obstante, esa sensación de no pertenencia me produjo un malestar indescriptible. Avancé hasta subir al primer piso. En él se encontraban los estudiantes que me tocaban ese día. Era un grupo pequeño, diría yo. Solo había 17 alumnos. Todos y cada uno de ellos, sentados, mirando al frente, como si fueran esculturas estáticas. Todos y cada uno de ellos parecían estar calmados. Algo no muy común, pues esperaba el alboroto de los días lunes, donde nadie quería estar y todos esperaban con ansias la hora de salida. Al entrar, con alegría, saludé a todos los chicos del aula, esperando que ellos me mostraran mayor afecto o al menos una sonrisa. Vi que también eran fríos, muy fríos. Casi como un cadáver. Me sorprendí cuando todos ellos, al unísono, me saludaron. Hola. Era un poco extraño intentar darle sentido a lo que viví. Todos eran una máquina sincronizada, solo que me veían con frialdad, pero no esa frialdad de máquina que es inquietante si la ves en un ser humano. De hecho, diría que prefiero aquella inmutabilidad que tienen los títeres o robots. Estos eran fríos, de cadáver. Ojos apagados, ojerosos, con cabezas flojas y con movimientos muy rígidos, casi como si algo los moviera como marionetas. Era complicado describirlo. No obstante, quizá tenían algún trastorno del desarrollo. Tengo entendido que en la escuela a la que fui tenía un enfoque inclusivo. No era incómodo, pero sí algo que me sorprendió. Aún y con ello, me sentía entusiasmada por iniciar algo con ellos. Su mirada era penetrante. Pensaba que el más mínimo de mis errores podría llamar su atención. Algo, con demora, se postraba sobre mí como una invisible mochila que me hacía encorvar más y más, hasta un punto en que no supe si podría manejarlo. Era demasiado, incluso para mí. Sus miradas se sentían como eso. Una carga en la espalda, equivalente a miles de ladrillos. Todos y cada uno de ellos, sin piedad, se mantenían en silencio, de manera calma, como una especie de estatuillas de cera, esperándome para comenzar. Aunque era extraña esa sensación, considerando que no me veían, a menos de que produjera un ruido estruendoso o que hablara. Era difícil para mí sentir algo de alegría ahí. Más bien me mantuve con un sentimiento de incomodidad en toda la clase. Todos y cada uno de ellos, estáticos en sus lugares, ordenados, con una libreta y pluma, acomodados de forma simétrica, en sus paletas, no hizo sino hacer más remarcado aquel sentimiento. Parecía ser también que todos ellos eran una figura pálida, esperando a que yo iniciara. Pero me armé de valor y comencé la clase. Solo fue algo sencillo. Hablar de mí, invitarlos a decir algo de ellos, y de manera rápida, establecer las condiciones en las que nuestra forma de trabajar iba a ser llevada a cabo. Comencé contando un poco de mí, intentando hacer algunos chistes. Por consecuencia, fallé en el intento. Era un público muy difícil, a decir verdad.
Luego les pregunté a cada uno qué era lo que esperaban con este curso. Fueron breves. Todos y cada uno de ellos. No hace falta que explique qué dijo cada uno, pues al igual que su postura rígida y orden, se sincronizaron para decir lo mismo. Estamos aquí para aprender más y ser mejores. Un diálogo tan propio de una propaganda laboral, pero que en labios de un adolescente se siente, cuando menos, muy falso. La clase no fue más que solo una presentación, tal vez el temario a llevar a cabo y quizá pocas interacciones. Intenté hacer algunas bromas o comentarios jocosos. Todo era en vano. Me sentía como una estúpida intentando hablar con ellos. Busqué cualquier excusa para que ellos me dijeran algo. Un ejemplo de ello fue que les pregunté a cada uno cómo es que se sentía la escuela, qué maestros tenían y cómo era su relación con los otros estudiantes. En las anteriores, todos eran puntuales, simples y directos. Sin embargo, la última pregunta tal vez los tomó por sorpresa. La relación con otros estudiantes. Hasta ese momento me sentía normal en una escuela, con esos estudiantes. No obstante, cuando hice esa pregunta me di cuenta de algo. Un detalle que me causó cierto miedo o escalofrío. No sé cómo describirlo. Era una pequeña descarga de frialdad que recorrió mi espalda tan pronto como logré darme cuenta de ello. Solo era yo y los alumnos. La escuela se encontraba sola. ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Por qué no hay ruido más allá del que hay en mi salón, aunque fuese un sonido falso, seco y frío, como un golpe de metal rígido en la espalda? ¿Es acaso que esto no es real? Vi mi celular y el reloj que marcaba mi hora de salida. Por fin esta pesadez se estaba poco a poco desprendiendo de mi cuerpo y pensaba que todo volvería a ser normal. Aunque ese concepto, en esta situación, era algo inexistente. Al salir del aula y despedirme, todos me miraron fijamente. Esos ojos, casi canicas sin vida, me contemplaban en silencio. Era ridículo siquiera pensar que esas cosas tuvieran vida. ¿Eran acaso estudiantes realmente? ¿No era que yo estaba más afectada de lo usual por encontrarme tranquila en este día? No me esperaba ver esto. No me sorprendía si ellos eran un desastre o se encargaran de hacer mi día una tortura. Prefería eso antes que cualquier otra cosa. Salí del edificio de preparatoria y me dispuse a llegar a la entrada de la escuela, que estaba a unos metros de distancia. Miré el suelo y no había notado lo opaca que era la cancha de juegos. Todo era de tonos rojos con azules y verdes, divididos por líneas blancas. Aunque ahora eran tonos poco coloridos, que era difícil detectarlos de no ser porque se tiene una vista detallada. Era extraño también notar las hojas que había en las enredaderas que estaban en los muros. Estas estaban marchitas, castañas, como si estuvieran muertas. Esto ya era anormal, aunque quizá no lo notaba por, bueno, la emoción de ser profesora. La puerta no estaba abierta cuando llegué a la entrada. Estaba cerrada, y por consecuencia, no había nadie que pudiera abrirme. Intenté buscar a la misma mujer que me había recibido, explicándome cómo era todo y en qué edificio debía estar. Ahora que lo pienso, no había siquiera un alma en ese lugar. Me acerqué a la entrada. Vi que lo que cerraba ambas puertas era una especie de manija, la cual estuvo cerrada por una cadena que rodeaba toda la puerta y sellada con un candado. Era difícil siquiera pensar en cómo salir de la escuela. Miré alrededor y me di cuenta de algo. En el fondo de la escuela, entre edificios, a mi derecha, se encontraba una salida, con una puerta pequeña de color plata. Lo noté por el brillo del sol que golpeaba la misma. Me dispuse a ir hacia allá, con un paso acelerado. De manera genuina sabía que no pertenezco a ese lugar. No era algo usual en mí pensar en aquello. Los pasos, aunque con poca fuerza, me hicieron llegar a la entrada. No esperaba que fuera tan rápido. Aunque me pregunto si realmente había recorrido toda esa distancia. Pensé que había sido muy poco tiempo para llegar ahí. Tan pronto como me expuse a la puerta de metal, algo comenzó a afectar mi cabeza. Sentía un dolor punzante en medio de mi cráneo, como si algo taladrara mi cabeza.
La puerta metálica lograba hacer que mi cabeza fuera un infierno. Como si tuviera migraña. Aunque no podía quedarme más ahí. Entonces, con más fuerza de voluntad que dolor, abrí la puerta. De manera anormal, el dolor se desvaneció cuando crucé la entrada. Era, de manera sencilla, como si jamás hubiera sentido ese dolor. Me preguntaba qué ocurría, aunque mi pensamiento se vio envuelto en más dudas cuando vi a la escuela. Por enfrente, todo era sencillo, simple, como si jamás me hubiera atrevido a entrar a aquella escuela. Pensaba que estaba solo alucinando o que era una consecuencia, aquel dolor, de todo el estrés e incomodidad que acumulé en aquel salón. Al dar la vuelta, el mundo se me vino abajo, como una cubetada de agua fría, al ver que la escuela no era más que una antigua reliquia. Los salones, los edificios, incluso los patios parecían ser de una estructura abandonada. Los cristales desprendían un líquido que manchó las paredes. Las hiedras inundaban los edificios como telarañas. Y el suelo, repleto de hojas, heces de animales y cadáveres, me hacía sentir como una ilusa al creer que todo era un sueño. Decidí volver a entrar para tratar de darme cuenta de todo ello. Sin embargo, cuando regresé en mis pasos, la escuela sufrió una transformación instantánea, como un cambio inmediato de una foto a otra. Entré y salí para ver la diferencia, sin embargo, seguía igual. Entonces, como si fuera una señal, tomé la manija de la puerta metálica y la escuela volvió a convertirse en aquel lugar maltrecho. Desesperada, quité la mano de la manija y regresé a aquella escuela de ensueño. Con fuerzas, intenté arrancar el metal de aquella puerta, cosa que me era imposible. No obstante, me percaté de que la puerta, al igual que la escuela, estaba destrozada de los barandales que tenía. Arranqué, con sumo esfuerzo, uno de aquellos barrotes oxidados. Evité cortarme con uno de ellos y cuando lo tuve, lo aferré a mi cuerpo para que no ocurriera nada más. No quería volver a ver aquella escuela falsa, o creer que todo era real, cuando las mentiras se postraban en mí como una presentación nauseabunda. Avancé lenta en mis pasos. El hedor era indescriptible. Es parecido al mismo que tienen los urinales viejos, con aquella esencia ácida que inunda el viento. También el hedor a tierra mojada, junto al concreto y el aire metálico, similar al de la sangre, hacían aún más complicada mi estancia ahí. Creía que todo era un sueño del cual podría despertar. Sin embargo, el dolor de cabeza, la sensación de relieve de oxidación y mis manos anaranjadas por la misma me hicieron entender que, por más que lo deseara, esa era la verdad y nada más que la verdad. Qué estúpida fui, qué ilusa me sentí. Era demasiado bueno para ser verdad. Yo, una simple profesora, quizá una mediocre. ¿Qué sentido tenía pensar que algo así era mío? O peor, ¿qué clase de ego debí tener para creer que era merecedora de algo fantástico como esa oferta? Miro con desprecio a mi cuerpo y siento con asco mi cerebro, mostrándome que solo soy una estúpida más. Pero debía avanzar. Sentía que encontré algo que no era sencillo de comprender. Al llegar al edificio de preparatoria, me sentí extrañada al verlo. No era un edificio abandonado como ningún otro. Las extensas raíces o telarañas de color castaño, similares a venas, recubrían todo el complejo. Era repulsivo, viéndolo desde una perspectiva baja. Parecía que en cualquier momento aquella cosa se iba a desplomar y sus restos caerían sobre mi cabeza. Era una posibilidad aberrante. Me adentré al edificio y noté diversas telarañas alrededor de las paredes, en las esquinas y en varios escalones. Era un lugar abandonado, aunque parecía más bien el nido de algún tipo de araña. No es que me causen miedo, más allá de tenerles respeto por ser un animal venenoso, sino que era difícil pensar mucho en esas condiciones. Sentía en mi cabello como si patas de araña recorrieran mi cabeza, esperando el momento adecuado para picarme. Me pegué varias veces en mis brazos, en mi cabeza y también en mis mejillas, pensando que algún insecto se había subido. En su defecto, una araña. Me ocasionaba repulsión, en especial en aquella situación. Llegué a la primera planta y vi que el salón estaba cerrado.
Este mismo, con un vidrio roto en la puerta, me dejaba ver al interior. En este solo estaban capullos de araña, como si los huevos que estaban adentro se hubieran salido o nacido. Era difícil llamarles de alguna forma. Esas huevas eran enormes, mucho más de lo que hubiera imaginado. No obstante, mi temor se hizo mayor cuando vi que una cría había muerto, y esta no tenía para nada la forma de una araña. Era, si me es posible decirlo de ese modo, similar a un calamar, con algunas membranas en forma de telarañas entre sus tentáculos, dientes recién formados en la parte cercana a la cabeza que conectaba los tentáculos con el cuerpo, y en la parte superior, donde habitaba el cráneo de aquella cosa, varios ojos, repartidos de forma irregular, se mantenían ahí, observándome. No sé qué clase de cosa era, y estaba muerta, por lo que no tenía sentido prestarle atención. Aunque, siendo sincera con todo esto, me sentía aún más ilusa sobre todo lo que ocurría. ¿Qué era todo esto? Como se puede imaginar, no había rastro de aquellos chicos. Avancé en mis pasos, y me predispuse a esperar lo peor. Esto se convertía cada vez más en algo falso, en algo fuera de este mundo, pero a la vez tan cercano que daba temor. Es parecido al ver a un animal marino apenas descubierto. Es inquietante, aunque sepas que ha existido antes que tú siquiera hubieras sido dado a luz. Pero te aterra cuando quizá aquella cosa, con más vida que tú, se sienta igualmente horrorizada por tu aspecto. Me sentía de esa forma. Mis pasos se dirigieron a los pisos superiores, de igual forma, manteniendo esta misma sensación de que algo no cuadraba, que por más que busque alguna solución, la frialdad de la realidad seguirá ahí. Sentía que el aire se hacía pesado, caliente y con un hedor pútrido, similar al de comida echada a perder. No me sentía cómoda subiendo escalón por escalón, y notando cómo es que la pared se fragmentaba por estas mismas telarañas en forma de raíces. Llegué al segundo piso. Al igual que abajo, no había mucho. Los baños se encontraban ahí, y dos aulas parecían mantenerse iguales que las de abajo. Adentro, no había nuevas de aquellos calamares, aunque tampoco podía confiarme. Sujeté con mayor fuerza la varilla de madera oxidada mientras tomaba valor para subir al tercer piso. Al comenzar a subir, el aire era más cálido, y el hedor de intensificaba. Al llegar vi que había cientos de cucarachas muertas en el suelo. Era un campo extenso de muertos, boca arriba. Me daban asco las cucarachas, aunque viendo a las muertas, no parecían ser tan desagradables. Armándome de valor, vi una puerta cerrada. El miedo recorría mi cuerpo, pero estaba decidida. Había aulas aledañas, aunque todas ellas se encontraban abiertas, sin nada que mostrar. Al llegar a ese salón, el hedor nauseabundo se hizo más prominente y mis esperanzas se hacían más y más esquivas. Esperanzas de que esto fuera algo normal. Al abrir la puerta, algo estaba ahí, y mis ojos no podían creerlo. Esas medusas con múltiples ojos se mantenían estáticos, en las cabezas de aquellos niños. Sin embargo, ninguno de ellos parecía estar realmente vivo. Las manos cadavéricas, trozos de carne caídos, huesos y órganos expuestos, junto a aquellos uniformes maltrechos, siendo solo jirones, me mostraron que solo eran cadáveres vueltos a la vida por aquellos calamares, que perforaban su cabeza, como si fueran una mente aparte. Los ojos de algunos de los chicos que habían estado en mi clase eran falsos también, como todo ese lugar de ensueño, pues eran neblinosos y algunos tenían sangre café, oxidada por la putrefacción, en sus cuencas oculares, opacas y enfermas, como su piel, grisácea cual concreto. Todos ellos, de forma conjunta, miraban una cucaracha que se movía de lado a lado, evitando ser agarrada por las manos cadavéricas de aquellos estudiantes. No podía describir con palabras la melancolía y el horror que significaba esto para mí. Era algo que solo pocas veces podría describir. Me alejé tan pronto como sentí que mi cuerpo no podía controlarse más, que algo estaba por acercarse a mí. Mis pasos volvieron en sí y cuando pude estar alejado, corrí lo más que pude bajando las escaleras.
Mis pies con tacones me destrozaban a cada paso que daba. Y lo peor de todo ello, es que no me percaté de que ellos, esos niños, bien portados, notaron mi presencia. Un grito desgarrador se produjo a la par que yo bajaba. Me quité las zapatillas, y las lancé a una de las aulas. Con ello, pude bajar más rápido, hasta llegar a la entrada al edificio. No obstante, no hubo calma, ni tampoco algo que pudiera decirme que todo se encontraba bien. Por encima de mí, llegué a vislumbrar que, en las raíces del edificio, esos calamares mitad araña se encontraban, caminando con sus tentáculos, hacia mí. Desprovista de esperanza, supe que solo tenía que correr, correr y correr, sin mirar hacia atrás. Los pasos se hacían dolorosos, conforme el concreto raspaba mi piel en las plantas de los zapatos. Pude llegar a donde la entrada estaba cerrada por un candado. Sabía de la otra puerta y pude mantenerme en calma. No obstante, una de esas cosas fue más veloz que yo y se abalanzó hacia mí. Pude verla de cerca. Era horrible en apariencia, como una monstruosidad salida de una pesadilla. Tan pronto como ella estuvo encima de mí, noté un tentáculo afilado, con dientes o espinas similares a las de un erizo, emerger del centro de la parte baja. Esta cosa intentó postrarse en mí como hizo con aquellos niños. Perforé el cuerpo de aquel calamar con la varilla de metal, esperando que ésta muriera. Lo peor surgió cuando solté mi arma, o aquello que había evitado que me dejara corromper por una realidad que no existía. Todo volvió a ser como antes, sin restos, sin medusas araña, sin nada. Con mayor temor que otra cosa, decidí correr, lo más pronto que pude. No importaba ya si no había nada, si no me encontraba cerca de algo real. Necesitaba salir de ahí en cuanto fuera posible. Al final, logré llegar a la puerta de metal y la tomé con fuerza. Con miedo y desesperación, miré hacia la carretera, sintiendo alivio, aunque al ver hacia atrás no pude sino sentir cierta tristeza. Los pulpos arañas se alejaron, pero quienes me vieron más fijamente fueron aquellos niños cadavéricos. Me sentía apenada por ellos, quienes quizá entraron a esta escuela, al igual que yo, pensando que esto era normal, que tenía sentido. Regresé con un poco de dinero para el transporte y logré organizar mi mente en el viaje, aunque, vergonzosamente, vomité encima del hombro de un señor. Este mismo, para mi fortuna, fue misericordioso y me ofreció asiento, y no tuvo problemas conmigo. Le di algo de dinero por las molestias. Regresé a casa, y lo único que pude hacer fue recostarme en el suelo. Me sentía acabada. Me sentía inútil, pero ante todo, me sentía tan pequeña en un mundo con cosas desagradables, fuera de mi entendimiento, como aquellas medusas. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.